Hermano, muy buenas noches. Los saludo en el bello y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual es toda la gloria y toda la honra. Eh, Quería compartir algo que estuve viendo hoy a través de la palabra, y era de que un hermano tuvo una visión muy semejante a la del trigo y la cizaña, y dice que había un día muy resplandeciente, el sol estaba resplandeciendo en su máximo poder, y dice que el trigo empezó a clamar y a pedirle a Dios de que le ayudara, que porque el sol lo estaba quemando, de que el sol le estaba haciendo daño. Y algo que me llamó la atención es que a través de la visión del hermano Branham, dice de que todo se empezó a poner oscuro. Oscuro, oscuro, oscuro. Y es ahí donde me llama la atención, porque muchas veces uno diría que cuando más oscuro se pone, son los días más difíciles, son los momentos más duros para la vida de uno, pero en realidad es necesario que hay veces se ponga demasiadamente oscuro para que la lluvia empiece a desatarse. Cuando esas nubes se ponen tan oscuras, quiere decir de que están llenas, están saturadas de lluvias, están saturadas de bendición. Entonces, no siempre un día oscuro quiere decir de que es un día que va a ser un día terrible, de que va a ser un día malo. Simplemente la preparación que Dios está haciendo para derramar grandes y abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. Nosotros no debemos de asustarnos ni de angustiarnos si el día está demasiadamente oscuro, si el día está opaco. Nosotros no debemos de angustiarnos si de pronto nuestras vidas se tornan un poco difícil. Nosotros lo que siempre tenemos que tener es la seguridad, la confianza de que Él siempre va a estar a nuestro lado. Este trigo, sabiendo de que ya se había oscurecido, de que estaban las nubes muy feas, estaban demasiadamente oscuras, ese trigo tenía la confianza de que atrás de esas nubes estaba el sol. Atrás de esas nubes había un sol, de que por más duro que lloviese, él tendría que volver a salir. Y es la seguridad que los hijos de Dios tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Saber que por más oscuro que esté nuestro panorama, por más difícil que se ponga nuestro panorama, por más triste que esté nuestro panorama, Dios va a venir a la escena. Entonces, quería regalarle esa pequeña reflexión, porque la verdad me llenó de gozo, me llenó de alegría, porque muchas veces nosotros malinterpretamos a Dios en cuanto a esto. Creemos que un día gris es un día malo, es un día fatídico, es un día que nos va a traer reproches, nos va a traer infortunios, pero en realidad simplemente un día gris te está diciendo: prepárate, viene la lluvia, viene la bendición, viene mi mano sobre ti, lo que me has pedido por tanto tiempo, hoy lo vas a recibir. Entonces, Iglesia de Cristo, no se angustien por el momento que puedan estar pasando. Si es un momento muy difícil, un momento de angustia, un momento de tristeza, tengan la seguridad que Dios está a tu lado. Entonces, es la confianza que el pueblo de Cristo debe de tener, de que por más oscura que se ponga la noche, por más oscura que esté, hay un sol que está esperando para resplandecer. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener, creyendo de que Jesús tiene que venir a la escena para ayudarnos y traer la bendición por la cual nosotros estamos clamando. Estamos estudiando acerca de las 7 edades de la iglesia, 7 situaciones por las cuales la iglesia ha ido pasando desde su inicio. Acuérdese que el principio de la iglesia que hoy tenemos es el principio que hubo allí en el aposento alto, cuando 120, incluida María, la madre de Jesús, incluidos sus hermanos, incluidos los apóstoles, estaban en el aposento alto esperando una respuesta. Ellos no sabían qué iba a suceder, ellos no sabían qué era lo que iba a acontecer, pero la palabra de Dios le había dicho: espérame en el aposento alto, que algo va a suceder contigo.
A partir de ese inicio empezamos las edades de la iglesia y empezamos con la edad de Éfeso, sabiendo de que el ángel, el profeta o la persona que iba a estar encargada de llevar el mensaje, de recibir el mensaje y entregárselo a la novia de Cristo, a esa porción de la novia de Cristo que había en Éfeso, era Pablo. Después vino la siguiente edad, que fue la edad de Esmirna. Y nosotros sabemos que el ángel para esta edad fue Ireneo. Hoy tenemos que estudiar la siguiente edad, la tercera edad. Una edad que marcó y todavía sigue hablando. Esa edad es la edad de Pérgamo. La edad de Pérgamo va del año 312 al 606 después de Cristo. Entonces, nosotros sabemos de que en esta edad es donde vino a dar inicio, nosotros llamamos la Iglesia Universal, lo que conocemos como la primera Iglesia Universal, y nosotros sabemos que eso sucedió a través del Concilio de Nicea en Turquía, cuando estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Entonces, allí en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino, ya cansado de tantas religiones, ya cansado de ver de que la gente se peleaba y hablaban del mismo Dios, entonces empezaron a reunirse, empezaron a llevar a cabo para sacar una sola iglesia, como hoy en día están tratando de hacer los hombres de renombre que hay en este tiempo, tratando de reunir a todas las iglesias bajo el Concilio Mundial de Iglesias. O sea, vemos como algo que empezó en el año 325, hoy a partir del 2020 se sigue manifestando y se va a seguir manifestando. No quiere decir de que la edad de Éfeso fue tapada por la edad de Esmirna. No quiere decir que la edad de Esmirna será tapada por la edad de Pérgamo. No, esto es una evolución. La edad de Éfeso empezó a evolucionar, empezó a crecer, empezó a recibir, así como recibía bendiciones y las bendiciones iban creciendo, su enemigo, digámoslo así, o su parte contraria a lo que la iglesia de Cristo estaba creyendo, también empezó a creer. Entonces, lo que empezó con algo que supuestamente era bueno, ya vemos cómo empezó a coger forma y a coger forma. Entonces, vamos a presentarnos delante de Él para empezar con este tema, la edad de Pérgamo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por este día, Señor, que está terminando. Un día donde pudimos ver tu mano, donde pudimos ver, Señor, de que tú habías enviado tus ángeles a guardarnos, a protegernos, Señor, porque mucha gente, Señor, hoy está en una clínica, está en el cementerio, mucha gente está en la cárcel, Señor, pero tú has llamado a tus hijos para que en esta hora reciban el maná, reciban tu alimento, Padre Celestial. Te damos gracias por guardarnos, por protegernos, por bendecir a nuestros hijos, por bendecir nuestra pareja, por bendecir nuestros hogares, Padre Celestial. Te invitamos para que tomes un asiento, un lugar en nuestras casas, Señor, para que seas tú gobernando, Señor, y llevando el control de cada uno de nuestros hogares. Padre Celestial, te entrego la vida de cada persona en esta hora, Señor. Te entrego la vida de nuestros seres amados, de nuestros seres queridos, y te pedimos nuevamente y te traemos a memoria la promesa que si creemos en tu nombre, Señor, que si creemos en ti, Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos, Señor. Reclamando esta promesa, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú hablando en esta hora, trayendo el maná que hay en el cielo, Señor, para este pueblo que tiene hambre y sed de tu palabra. Entrégaselo, Señor, a esta congregación que hoy clama y pide por tu venida, Señor, porque como tu palabra dice allí que el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús, nosotros también te decimos, Señor, de que vengas, Padre Celestial, de que vengas por esta iglesia que te necesita, que te quiere, Señor, y quiere estar a tu lado. Padre Celestial, trae la santidad sobre cada uno de nosotros, Señor, porque queremos verte, Señor, queremos encontrarnos cara a cara contigo, Señor, pero tu palabra lo dice, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Por eso, Padre Celestial, pon un manto de santidad
sobre cada uno de nosotros. Desarraiga el pecado, Señor, y llévate cualquier cosa, Señor, que nos aparte de tu presencia, Padre Celestial. Porque te lo pedimos dándote gracias, creyendo que conforme a tu voluntad así recibiremos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis capítulo 2, el libro de la revelación, el libro dado a la novia de Cristo. Este libro es única y exclusivamente para la novia de Cristo. Solamente la novia tendrá la revelación. Solamente la novia podrá recibir lo que está escrito, lo que está guardado. ¿Por qué? Porque para nosotros es la promesa de que en la voz del séptimo ángel el misterio de Dios sería revelado. Entonces sabemos de que ese ángel ya vino, y yo creo de que ese ángel es el que hoy en día ha traído la revelación para que tú y yo estemos comiendo de este maná. Amén. Libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y escribe, libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, estamos viendo de que aquí le está mandando este mensaje a un ángel, al mensajero, al que está encargado de traer el maná, la palabra de vida para nosotros. Entonces, ese ángel, este mensajero, según la historia, acuérdese que el mensajero es escogido porque el mensajero va a ser escogido conforme lleve a la novia de Cristo lo más cercano a la palabra. Entonces, en esa época había un hombre llamado San Patricio, un hombre que era muy santo, era un hombre que era un verdadero cristiano, tenía celo por la palabra de Dios, era un hombre que realmente guardaba la palabra de Dios, pero no llegó al nivel en el que estaba un hombre llamado Martín de Tours. Martín de Tours era un hombre que había nacido en Hungría, pero se había criado en Francia, en la ciudad de Tours. Entonces, por eso se le llama Martín de la ciudad de Tours. Es como si dijeran Diego de Cali. Entonces, ese Martín de Tours era un hombre que pertenecía al ejército. Y estando allí, resulta de que un día él venía en su caballo y vio a un mendigo. Ese mendigo estaba acostado en una calle y estaba haciendo un frío terrible, era un frío espantoso. Y Martín de Tours, cuando ve a aquel anciano acostado allí, desamparado, el frío golpeándolo, él no tenía más ropa, simplemente tenía su vestidura y tenía su capa. Entonces, Martín de Tours cogió y rasgó su capa a la mitad y arropó a aquel anciano. Él se va con el resto de la capa protegiéndose del frío, porque era un frío intenso, era un frío aterrador, un frío que entraba hasta los huesos y hacía que los huesos le dolieran a uno. Entonces, Martín de Tours se fue y el mismo Señor Jesucristo, dicen los historiadores según el relato,
Martín tuvo una visión y Jesús le dijo, gracias por haberme dado tu capa. Aquel hombre que estaba tirado al que tú abrigaste era yo. Por eso, cuando nosotros veamos a alguien necesitado y podamos ayudarlo, ayudémoslo. Nosotros sabemos que el que le presta a un pobre, el que ayuda a una persona necesitada, le está ayudando a Dios, no queriendo decir de que nosotros vamos a extorsionar a Dios. Ay, es que si yo le doy 10 pesos a este pobre, Dios me va a dar 100, Dios me va a dar 1000, Él me va a multiplicar lo que yo siembre. No, lo que Dios mira es la intención del corazón. ¿Cómo lo hiciste? Eso es como cuando uno va y entrega mercados y se toma, espere, tenga el mercado ahí y me tomo una selfie para mostrarle al mundo que dio un mercado. Ese mercado no vale. Eso delante de Dios no cuenta. De pronto los hombres se podrán dar likes y te podrán decir, oh, qué tremendo, qué hombre tan bondadoso, oh, Dios lo va a bendecir. No, créelo que no. ¿Por qué? Porque en tu corazón no estaba ayudar a aquella persona, porque le veías la necesidad y te identificabas con la necesidad. Eso es lo que tenemos los hijos de Dios, de que nosotros nos identificamos. Cuando alguien está enfermo, nosotros sentimos que esa enfermedad es nuestra. Cuando alguien nos dice, mira, necesito oración, ya esa oración se vuelve nuestra. Cuando vemos que alguien tiene hambre, ya sentimos el hambre de aquella persona. Dice el profeta, dice, cuando tú empieces o alguien te diga que ores por sanidad y tú sientas el dolor de esa persona, ten la seguridad que 100% esa persona va a ser sana. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver. Cuando tú te pones en los zapatos de otro, es allí donde vas a ver, vas a sacar lo mejor de ti. Y eso había sucedido con Martín de Tours. Entonces, Martín había ayudado a un hombre, un anciano que estaba pasando hambre, que había pasado frío, y le había dado su capa, y resulta de que Dios se había disfrazado de aquel anciano. Entonces, allí Martín de Tours sintió su llamado y sintió quién era él. Entonces, deja el ejército y se dedica a predicar el evangelio de Dios. Era un hombre que iba en contra de la idolatría, la aborrecía y empezó a ser enemigo de la idolatría y empezó a atacarla de una manera muy fuerte. Resulta que Pérgamo era también llamada como la ciudad del pecado. En Pérgamo resulta de que era una ciudad muy ilustre, no era una ciudad muy grande, pero había algo fundamental y es que en Pérgamo había mucho comercio, era una ciudad como por decir, digamos, Bogotá, o sea, todo el mundo tenía que ver con Pérgamo. Entonces, resulta de que se empezaron a reunir muchas religiones. Estaban los griegos, estaban los romanos, estaban los judíos. Entonces, ellos empezaron a ver de que los romanos llevaron una religión que había sido infundida por los caldeos y empezaron a mezclar las religiones. Empezaron a decir, bueno, entonces, los judíos no tienen sino un solo Dios, pero resulta que los griegos tienen 3 dioses, tienen 4 dioses. Entonces es cuando los judíos o la iglesia primitiva, algunos que estaban desviados, no la novia de Cristo, téngalo en claro. Cuando yo me refiero a la novia primitiva, no estoy diciendo que toda la iglesia estaba allí, sino me estoy refiriendo a los que estaban en esa época. Empezaron a decir, bueno, pero si ellos tienen varios dioses, nosotros también queremos tener varios dioses. Y resulta que es allí donde empiezan a dar vida a Semiramis. Semiramis era la esposa o la madre de Nimrod. Y Nimrod y tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Nanus. Entonces es allí donde empiezan a ver todas estas mezclas de las religiones. Resulta de que allí en Pérgamo ellos adoraban a Esculapio. Esculapio era un dios que ellos los habían identificado como una serpiente viva. Entonces nosotros podemos ver cómo este dios que estaba en esa época
es muy frecuente verlos en las culturas de los aztecas, los incas, los egipcios. Todos aquellos también adoraban a Esculapio. Entonces, ¿cómo ese Dios que estaba allá también vino a dar a América? ¿Cómo vino a dar a Sudamérica? ¿Cómo vino a dar a Egipto? Entonces, ellos adoraban y adoraban esta serpiente. Por eso aquí dice de que mira lo que dice en el versículo 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está? El de Satanás. Pero retienes mi nombre. Resulta de que nosotros sabemos por toda la historia de que la ciudad o el lugar donde Satanás siempre ha operado fue aquella ciudad edificada, fundada por Nimrod, llamada Babel. Y nosotros sabemos que hasta el tiempo de hoy todavía esa Babel o Babilonia, que es lo mismo, sigue vigente. Entonces, ese era el estado, era la ciudad de Satanás, pero este Pérgamo se había vuelto el trono donde ellos estaban gobernando. ¿Por qué? Porque de allí empezaron a desviar y a darle vida a lo que es la iglesia de Babilonia, la que nosotros sabemos, y dice la palabra de Dios, de que está fundada sobre 7 montes. No quiero decir el nombre, pero yo sé que tú sabes. Entonces, aquí ese Pérgamo se había vuelto una reunido para mezclar las diferentes religiones del mundo. Se había vuelto un centro de peregrinación de varias religiones. Y entonces empezaron a mezclarse, hasta que en el año 325 Constantino se levanta y le dice, bueno, ya estoy cansado de que estén peleando, se estén matando por uno y el mismo Dios. Entonces reunió a todas las iglesias y empezaron a decir, ¿usted qué cree? 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 Y llegaron, listo, vamos a tenernos que poner de acuerdo en esto. Y entonces sacaron unos estatutos con los cuales la Babilonia de hoy se sigue rigiendo. Entonces, es allí donde esta de Pérgamo le empezó a dar llinicio a la iglesia que hoy tenemos, la Babilonia, la gran ramera. Como acá se llama Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces, aquí le dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque esta iglesia, esta edad de Pérgamo, fue una edad donde empezaron a seguir con más fuerza, con más vehemencia a los cristianos. Y aquí nosotros vemos de que este que está hablando se refiere a un tal Antipas. Antipas no tiene una historia, o sea, aquí no hay más renombres de Antipas. Pero mira, Dios o el Señor Jesucristo, que es el que está hablando aquí, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y él está hablando de Antipas. Quiere decirle que Antipas era un hombre del cual él se sentía orgulloso. Y dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea que ¿cómo era este Antipas? Y no hay mucha historia, no hay mucho relato acerca de Antipas. Es que Dios lo tenía en cuenta. Ojalá a mí ningún hombre me conociera, pero ojalá que él hablara de mí. Hermano, es como Job. Qué chévere, qué agradable que Dios se refiera así de uno. ¿No has visto a mi siervo Job? Hermano, nosotros vemos aquí y con Job, Dios habla con admiración. Hoy aquí saca a Antipas como ejemplo.
Qué lindo sería que tú fueras el ejemplo de Dios. Mira, allí está Lady. Tú sabes cómo se ha esforzado, tú sabes cómo ha luchado. Tienes que mirar cómo ella, a pesar de la tribulación, a pesar de lo que le ha pasado, ella sigue firme. Tú tienes que seguir los pasos de Lady, tú tienes que seguir los pasos de Janet, tienes que seguir los pasos de Diego. Qué lindo sería que Dios expresara así de nosotros. Y si usted mira, no aparece mucho, pero en el libro de Dios, ahí está. Qué bueno sería que tú y yo fuéramos el ejemplo de Dios para el mundo, y lo tenemos que ser. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo será la novia de Cristo entre más se parezca a Él. Entonces, aquí dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y nosotros sabemos, vamos aquí adelantico en Apocalipsis 19. Acuérdese que él se describe es para que el ángel tenga la confianza y la seguridad de que el que le está hablando es uno y el mismo Señor Jesucristo. Por eso le dice, el que tiene la espada de 2 filos es el que dice esto. Y mira lo que dice aquí. Libro de Apocalipsis capítulo 19. Aquí en el versículo 13. Aquí es cuando tú y yo vamos a volver a la escena. La novia de Cristo llega hasta el capítulo 3. Ya en el capítulo 4 nosotros no vamos a estar en Apocalipsis, sino hasta el capítulo 19. Cuando nosotros venimos a Cristo, mira, aquí empieza. Tiene como título El jinete del caballo blanco. Aquí van a empezar a describir el jinete del caballo blanco. Ese jinete del caballo blanco no es el mismo de Apocalipsis 6, el de los sellos. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Vi Apocalipsis 6, voy a leérselos para que tengan una reseña. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, y del que estamos hablando aquí, el jinete del caballo blanco, es el Señor Jesucristo viniendo en su gloria con la esposa Jesucristo. Retenga lo que acaba de oír. La esposa Jesucristo, ya no la novia, la esposa. ¿Por qué? Porque ya han pasado las bodas del Cordero. Ya nosotros subimos como novia y descendemos como esposa. ¿Para qué? Para gobernar con Él. Para gobernar con Él. Entonces, aquí en el versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esa sangre es el precio que Él pagó por ti y por mí. Y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo descendió y habitó entre los hombres, se proveyó un cuerpo, se veló en un hombre llamado Jesús, en el cual, en el libro de los Hechos 2, versículo 36, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, es aquí el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. ¿Cuál Verbo? Jesús. Y si Jesús estaba allá, tú estabas allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. De que tú y yo fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Los verdaderos hijos de Dios están donde Él está. Amén. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del fruto y del Dios Todopoderoso. Yo quiero que mires aquí, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa espada es la palabra de Dios. Y con eso va a herir a las naciones, con eso va a juzgar a las naciones. El día del juicio, Dios va a poner una medida y toda su creación será juzgada conforme a esa medida. No será juzgada conforme a ninguna iglesia ni a ninguna denominación. Será juzgada según la palabra de Dios. Por eso va a ser herida a las naciones. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver si a mí me gustan los pantalones? Cuando la palabra de Dios dice que es abominación para Dios que la mujer se ponga ropa de mujer. Es abominación para Dios. Abominación que es algo que le produce náuseas, ganas de vomitar, algo que él repudia, que le produce vómito. En Apocalipsis 3, miren, en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, capítulo 3, versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Eso quiere decir de que son aquellas iglesias que toman la palabra de Dios con unas Biblias de caucho. No es que me gustan las bendiciones, pero no me gustan las obligaciones. Es que me gusta cuando me dicen que me bendicen, pero no me gusta que me dicen que si yo desobedezco voy a caer bajo maldición, voy a ser desamparado, Dios va a quitar su abrigo de parte de mí y voy a ser vulnerable. No, es que Dios es amor, pastor, si la palabra lo dice, sí, Dios es amor. Pero usted el amor tiene unos requisitos. Ay, pastor, pero es que el que va a dar el amor lo da sin límites, sin pedir nada a cambio. Sí, es verdad. Pero si hay un pueblo esforzado, valiente, que se ha sacrificado, que ha tratado de buscar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios al máximo, a la cúspide, no puede pretender una persona que no hace nada por la palabra, por cumplir la palabra, pretender tener los mismos méritos, los mismos triunfos, las mismas bendiciones por una iglesia que se ha entregado para venir y pertenecer a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo. Entonces él le dice aquí, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios. Él va a dar y va a traer todo juicio a través de su palabra. Por eso él dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque un hombre vale por su palabra y Dios vale por su palabra. Amén. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero, allí ya hay una reclamación. Allí hay algo que Dios le está diciendo, mira, sí, yo sé de que te estás esforzando, estás ayunando, estás sacrificando, de pronto compartir con tu familia por venir a ayunar, porque yo escuche a un hermano, a una hermana por la sanidad de eso, pero tienes una cosita que no me gusta, hay algo de ti que me está sacando como la rabiecita, me está dando como piedra, y allí le está diciendo, mira, sí, yo sé que te has esforzado, yo sé que has tenido muchos problemas por causa de mi nombre, pero es que la estás embarrando. Hay algo que no estás haciendo bien. Pero aquí le está diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Qué le está diciendo?
Yo sé que la abominación, que el pecado. No, pero es que mire, pastor, Dios tiene que entender que yo nací en Cali. Cali es rumba, es trago, es alegría. Dios sabe eso. Pero Dios sabe de que tú eres capaz de vencer todo eso. Y aquí Él estaba diciendo, sí, yo sé que vives en Cali. Yo sé que vives en Medellín. Yo sé que vives en Bogotá. Yo sé que vives en Colombia. Pero hay algo que estás haciendo mal. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de que nosotros muchas veces como que no hallamos esa luz, hay veces la verdad quedamos como en tinieblas, como que somos velados, como que no vemos salida. Pero Dios siempre va a estar allí. Dios sabe de que Él va a venir y Él está esperando cuáles son tus palabras, cuál es tu posición. Y Dios aquí le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo sé que esa ciudad, yo sé que de pronto se ve muy chévere, yo sé que de pronto el festival, yo sé que la feria, yo sé que de pronto los bazares, yo sé que esto, lo otro, sí, se siente, pero eso no te trae nada bueno. Y aquí le está diciendo, yo conozco que te has guardado, yo sé que has sacrificado el estar de pronto en una fiesta por estar viniendo aquí orando. Y aquí le está diciendo, yo conozco lo que tú haces. No es en vano lo que estás haciendo. Y aquí le está haciendo la reclamación, perdón, en el versículo 14. Aquí ya le hace la reclamación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para nosotros poder entender eso, vamos al libro de Números. Libro de Números, capítulo 22, en el Antiguo Testamento. Son de los primeros libros. Libro de los Números, capítulo 22. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 6. Amén. Libro de los Números, capítulo 22, versículo 1 al versículo 6. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, estaba asustado. Porque hizo que, como Dios estaba en el pueblo de Israel, no había ningún ejército que pudiera hacerle frente. Entonces, mira lo que hace Balac. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Estos Moab son los moabitas. Porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balaam, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Leyendo hasta el versículo 9. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián
por las dádivas de adivinación, óigalo bien, en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Viste que a ti nadie te puede maldecir? Nadie te puede maldecir. ¿Quién va a maldecir lo que Dios ha bendecido? Tú eres un bendecido de Jehová de los ejércitos. Nadie puede contra ti. Nadie. Si tú le entregas tu corazón, si tú realmente le entregas tu vida a Dios, nada ni nadie te podrá hacer frente. Entonces, Balac, rey de los moabitas, sabía que había un profeta que era muy tenaz, que era un profeta que tenía mucha credibilidad delante de todos los pueblos. Y mira lo que hace Balac. Dice, va y le dice a los ancianos: ve y toma el botín de las adivinaciones. Entonces, ya que leímos esto, ahora podemos entender, volvamos otra vez a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta que se vendió. Triste, ¿no? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es la palabra de Dios cumpliéndose cada día. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este Balaam resulta que como él tenía sus raíces judías, conocía de cómo se instauraba el altar de sacrificio para Dios. Y muchas veces lo hizo, pero él no era un hombre que estaba siendo que no estaba siguiendo a Dios porque lo amaba. Estaba siguiendo a Dios porque se le había vuelto un negocio. Y entonces los reyes lo mandaban a llamar. Mira, lo que pasa es que voy a ir a pelear contra los de Armenia, pero necesito que tú invoques tu Dios para que ese Dios me ayude, para que ese Dios esté conmigo. Entonces, Balaam, asalariado, que se parece a los... ¿O no? Yo creo que sí. Se parece a sus pastores. Entonces, hacen las cosas por un tributo, porque les paguen. Hermano, uno tiene que compartir la palabra de Dios, es porque eso está en uno, está por dentro. Y dice que el que bebe del agua de la vida, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esas son cosas que uno no puede parar. Uno quiere estar hablando constantemente de él. Eso es como si usted tratara de parar un manantial. El manantial no lo puedes parar. Si tú tapas la salida del agua de un manantial, él va a reventar la tierra por otro lado, pero él no va a dejar de brotar. ¿Por qué? Porque ese manantial está vivo, y los que tenemos a Cristo estamos vivos. Entonces la gente nos podrá callar, nos podrá decir cualquier cosa, pero hay algo dentro de nosotros
que no nos deja en paz. Hay algo que nosotros sentimos que se va llenando, se va llenando, se va llenando, y uno tarde que temprano termina diciendo todo lo que tiene aquí, haciendo que esas fuentes de agua viva broten. Y le empezamos a compartir a todas las personitas. Mira, tú conoces a Jesús. Jesús es la respuesta. Él te puede ayudar, Él te puede sanar, Él puede restaurar. Él puede venir y traer lo que tú necesitas. Ay, hay veces, de verdad, cuando he ido a orar a muchos sitios, la gente tiene ese concepto. El otro día fuimos a orar por una señora que tenía una enfermedad, y fuimos, oramos, y entonces cuando fuimos allá, la verdad, a mí me duele, porque hay gente que le pregunta a uno cuánto le debo. Pastor, ¿cuánto le debo? Yo le digo, no, ¿cómo así? No debe nada, es que Dios no tiene precio. Como dice Mastercard, las mejores cosas del mundo no tienen precio. Pero hay gente, hay pastores que le han puesto precio a las cosas de Dios. Hace años había un pastor, había una familia que estaba intentando tener hijos y no habían podido, se hicieron lo que in vitro hicieron, invirtieron cualquier cantidad de plata. Cuánto tratamiento había, y le decía, mira, allí te puede funcionar, allí lo otro. Y resulta de que un día invitaron a aquel pastor que tenía el don de los milagros. De verdad, el Espíritu Santo se movía, y era un hombre que, por ejemplo, oraba por las calzas, y las calzas negras se volvían de plata, se volvían de oro. Yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi. Era un hombre que el Espíritu Santo lo usaba. Y entonces él fue y oró por aquella mujer, y evidentemente tuvieron su niño. Y aquel pastor llega y me hace un comentario, me dice, mira, gastaron millones y millones haciendo un tratamiento, y ninguno les funcionó. Se gastaron más de 200 millones de pesos haciéndose un tratamiento. Y yo fui a orar por ellos, Dios les hizo el milagro, y a mí ni siquiera el 10% de lo que invirtieron me lo dieron. Eso es triste, realmente eso es triste. Pero aquí, para la misericordia de Dios, nosotros tenemos la revelación, y nosotros lo que hacemos no es porque nos vayan a dar un salario. Yo no predico por un salario, yo predico, y Él me escogió. Yo creo que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, y si Él pagó el precio por mí, ahora yo lo que hago es por amor a Él. Yo predico por amor a Él, no porque traiga su diezmo, no porque traiga su ofrenda, no. Si eso viene, bienvenido es, gloria a Dios, pero si no viene, también. Yo creo que nadie en la iglesia puede decir, el pastor me cobró el diezmo, nadie lo puede decir. ¿Por qué? Porque el diezmo tiene que ser por revelación, no por imposición. Amén. Entonces, aquí esa doctrina estaba. Balaán se estaba vendiendo sus servicios como profeta, como sanador, como el que le daba el triunfo a la gente. O sea, se había vuelto un hechicero más. Habían vuelto la iglesia en un centro de espiritismo. Y es allí donde nosotros vemos de que muchas iglesias hoy en día le siguen orando a los muertos. Están invocando un espíritu, a una persona que vivió pero murió. Están invocando a su espíritu. Eso es espiritismo, eso es brujería delante de Dios. No es que llamemos a Santa Marta, ¿cómo le llaman ellos? La diosa de los imposibles. Llamemos a San Benito, llamemos a San Gregorio. Hermano, fueron hombres que Dios utilizó, fueron mujeres que Dios utilizó, pero el único que tú debes de invocar es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo.
Ay, hermano, es que estoy enfermo. Uy, órale a San Gregorio. ¿Y quién le dio la vida a San Gregorio? No fue Dios. Entonces, ¿para qué vas a hablar con el secretario cuando puedes hablar con el jefe de una vez? Él dijo, clama a mí y yo te responderé. No le dijo, clámale a otro. Amén. Y entonces, aquí vemos de que Balaán hacía los mismos rituales que hacía el pueblo de Dios. Los mismos sacrificios que hacía el pueblo de Dios lo hacía Balaam. Lo mismo, imitando siempre. Nosotros sabemos que el diablo es un imitador. El diablo siempre ha tratado de imitar lo que Dios hace. Siempre, siempre. Y cada que ha habido, mira, cuando vino Abel, vino Caín. Cuando vino Jesús, vino Judas. Hoy que está el Espíritu Santo, está el espíritu del anticristo. Siempre van a estar allí, siempre. Siempre. Siempre el mal va a estar al lado de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para imitarlo, para saber cómo trabaja, para saber cómo opera. Y es allí donde dice la palabra, y engañará si fuere posible aún a los escogidos. O sea que a ningún escogido lo podrá engañar. A ninguno. ¿Por qué? Porque tú y yo no vamos detrás de los milagros. Dios ha sanado. ¿Cuántas personas ha sanado el Señor de cáncer en la iglesia? ¿Cuántas personas las ha sanado del corazón? ¿Cuántas personas ha sanado de sus hernias en las columnas? ¿Cuántos hígados ha restaurado el Señor? ¿Cuántas vistas? ¿Cuántos senos? El Señor ha respondido en la iglesia. Pero nosotros no nos vamos detrás de los milagros. Nosotros, si hay un sitio donde tenemos que pararnos, es en la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, no dice escudriñad los milagros. Porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Entonces este Balaam había usado lo mismo que hacían los profetas de Dios. Él lo hacía, y lo más tremendo, sucedían los milagros. Nosotros en las denominaciones vemos que por la cantidad de gente que va allá, ¿por qué? Porque va tanta gente, porque a la gente no le gusta que le hablen del pecado, y a nosotros sí nos gusta hablar del pecado. El que es mentiroso le decimos que es mentiroso, el que es borracho le decimos que es borracho, el que es ladrón le decimos que es ladrón. A nosotros no nos da miedo hablar del pecado. Pero esas otras iglesias sí. No, venga, día de milagros, sanidades, prodigios. Eso sucede y eso es real. De pronto suceden más milagros allá que acá. Eso es verdad. Allá hay mucha más gente que acá, si eso es verdad. ¿Por qué les interesa? Si usted es lesbiana y va a la iglesia y lleva su diezmo, lleva su ofrenda, siga siendo lesbiana. Usted es sicario, pero lleva sus diezmos, lleva sus ofrendas, usted bendice al pastor, siga haciendo lo que está haciendo. Usted es narcotraficante, pero trae sus diezmos, siga narcotraficando. Ellos no le ven el problema a eso, nosotros sí. ¿Por qué? Porque son sacrificadas. Mira lo que dice aquí. Balaam, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dicen ser cristianos, pero son prostitutas. Dicen ser cristianos y son sicarios, sirviéndole a dos dioses, y la palabra de Dios dice que por un grifo no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez. Una de las dos puede salir, pero las dos no van a salir. Entonces, mira lo que está aquí. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? El gobierno del hombre sobre el hombre. Hermano, hay algo que dice que hay pastor de pastores.
El único pastor de pastores es el Señor Jesucristo. El único. Pero yo conozco pastores que dicen, no, es que mi pastor es fulano de tal. Yo quiero que me muestre eso bíblicamente, no lo hay. Lo que hay es un nicolaísmo. Lo que hay es el hombre gobernando sobre el hombre. Y eso es lo que dice aquí. La que yo aborrezco, Dios aborrece eso. Porque si alguien tiene que liberar, gobernar al pueblo de Dios, es el Espíritu Santo. Hoy me encontré con un amigo. Está yendo a una iglesia cristiana. Y me dice, ay hermano, ya estoy en tal nivel de la iglesia. Hermano, esto no es por los estudios que usted haga. Eso es por el... No todos pueden ser pastores, hay un quíntuple ministerio. La palabra de Dios dice que uno constituyó maestros, profetas, evangelistas, pastores. Evangelistas, maestros, pastores y apóstoles. Hay un quíntuple ministerio. Pero aquí meten a todo el mundo, cualquiera. Hoy en día dice ser pastor cuando debería de ser un evangelista. No es que yo soy un apóstol. No es que yo soy un maestro. Pero siguen siendo pastores. O es pastor o es apóstol. O es evangelista o es maestro. Pero eso hay una mezcolancia, hay una revoltura en las iglesias. ¿Por qué? Porque son posiciones dadas por el hombre. Si Dios fuera el que tomara el control de esas personas, los posicionaría en su lugar. Yo hubiera querido ser evangelista. Y hoy estoy aquí, predicando. Predicando. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. Y el día que Dios me diga, mira, tienes que entregar la congregación, yo la entrego, yo no tengo problema. La iglesia no es mía. Porque yo no pagué el precio por cada uno de los hermanos, el que pagó el precio por ellos fue Jesucristo. Así que la iglesia es de Jesucristo. Si alguien tiene que gobernarla, es Jesucristo. Yo simplemente soy un siervo, esperando las directrices de Él para dárselas al pueblo. Por tanto, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De tener a los nicolaitas y aguantar de que hayan balaanes en la iglesia por un tributo, por un precio. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué está diciendo allí? Va a desenmascarar, va a dejar caer que la gente ha puesto. Le voy a mostrar a la gente que no es lo que tú decías. Le voy a mostrar a la gente de que aquella persona que decía ser pastor no es un pastor. Aquel que decía ser un profeta no es un profeta. Aquel que decía ser un maestro no es un maestro. Ese maestro era un pastor. Pero se tiró su llamado por tratar de hacer una cosa que él pensó que era la voluntad de Dios. Entonces, esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque el pastor es el que está encargado de cuidar las ovejas, de cuidar el alimento. El pastor es el que se hace a la puerta del rebaño. Normalmente, en la antigüedad, no creo que ahora suceda eso, pero los pastores dormían a la puerta del redil. Entonces, si alguien tenía que primero tocar. El evangelista es el encargado de avivar el fuego. Es el encargado de motivar y dar un avivamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso es un evangelista.
Pero muchos pastores creen ser evangelistas. Cada cosa en su lugar. Va a marchar al ritmo, a la melodía de la orquesta. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira lo que dice aquí. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná, que es el alimento. Escondido, ¿qué quiere decir? De que está guardado. Pero nosotros sabemos de que ese maná, ¿a través de qué? De la revelación. Mira lo que dice allí. La piedrecita, que es revelación. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso estamos viendo allí. Estaríamos hablando de la apertura del séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Vida de Jesucristo a nuestras vidas. Pero la apertura del séptimo sello es sobre cada individuo, es sobre cada persona. Por eso lo que dice aquí, va a tener una revelación. Blanca quiere decir que es pura. Va a tener una revelación pura de la venida de Jesucristo sobre su vida. Por eso él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo y Cristo tienen que ser lo mismo, pensar lo mismo, actuar lo mismo y hablar lo mismo. Esa es la novia de Cristo. Por eso Pablo, vuelvo y les digo, dijo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Qué estaba diciendo? El séptimo sello fue abierto sobre mí. Cuando tú recibas la apertura del séptimo sello, que Jesús haya venido a tu vida, este séptimo sello viene entrelazado con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es la venida de Cristo en la persona, en el ser. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Yo no puedo recibir la revelación que es tuya. Tú no puedes recibir la revelación que es mía. ¿Por qué? Porque es individual. Dios trabajó con Israel como pueblo, pero con nosotros va a trabajar como individuo. Y por eso dice aquí, al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué quiere decir eso? De que van a venir pruebas. Porque si no vienen pruebas, entonces ¿qué vas a vencer? ¿Qué vas a vencer si no hay una prueba? Amén. Cerremos nuestros ojitos allí, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Ponemos delante de ti, Señor, la salud de nuestro hermano Ernesto Madriñán, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre amado. Extiende tu mano en el lugar donde él esté, Señor. Abre su apetito, Padre Celestial. Te pedimos que podamos ver, Señor, este milagro, esta sanidad, Señor. Porque Ernesto Madriñán fue el primer pastor que nosotros tuvimos, Señor. Gracias a él, hoy estamos en este camino, Señor. Fue el hombre que tú designaste, Señor, para traernos a nosotros a través de este caminar. Gracias te damos por él. Gracias te damos por su esposa. Gracias te damos, Señor, por sus hijos. Gracias, Señor, por la iglesia que una vez fundaste a través de este hombre. Hoy te pedimos por tu misericordia, Señor, y te pedimos de que seas haciendo tu voluntad sobre aquel hombre, sobre aquel hijo tuyo, Señor, para que nosotros, Señor, podamos tener paz y seguridad en este asunto. También te entrego la salud de William, Señor, de nuestra hermana Nancy, Padre Celestial. Hoy no pudo estar, que le estaban haciendo una prueba, un holter, pero Padre Celestial, te pedimos que seas tú obrando, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo sanidad sobre la vida de Nancy y de William, Señor. Este par de hermanitos que se aman, Señor,
que tú los has puesto allí como ayuda idónea el uno con el otro, Señor. Por eso te pido que tu amor esté alrededor de ellos, Señor. Llena su casa, su hogar, Señor, con la felicidad, la paz y la armonía que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Padre Celestial, pongo delante de ti a nuestra hermana Alessandra Donado, Señor. Yo te pido que seas tú obrando en ella, Señor. Tú sabes de que la apreciamos, de que la queremos, Señor, de que la queremos, Padre, y queremos compartir con ella, Señor. Por eso te pido que seas tú viniendo a la vida de ella, Señor, de que seas tú a través de su esposo, a través de sus hijos, Padre amado. Te pido, Señor, de que la alegría, el gozo, la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté en este hogar. También te pido por cada hermano, Señor, para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú trayendo ese cielo a la vida de cada uno de nosotros. Tú dijiste de que el reino de los cielos se había acercado, Señor, y nosotros te pedimos de que ese cielo descienda sobre nuestras vidas, Señor, y traiga grandes y abundantes bendiciones. Padre Celestial, trae la paz, derrama bálsamo en esta hora, Señor. Te pido que seas tomando a cada uno de mis hermanos y seas tú, Señor, trayendo tranquilidad, trayendo serenidad, Señor, a pesar de que haya tormenta, Señor, que sus corazones estén en plena paz y en pleno gozo, Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando a cada persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, este día ya está terminando, pero declaramos de que el día de mañana será mucho mejor. Serán sobre nosotros y para nosotros, Padre, porque te lo pedimos dándote gracias en el que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes y acuérdese de que lo mejor está por venir. Shalom. Acuérdese que tú eres la luz que alguien necesita.